el contexto que estamos inseridos ahora como mundo es un contexto que nunca vivimos antes. Y los líderes que tenemos hoy fueron formados en un mundo que no existe más. Y esto impacta mucho el estado de ánimo que estas personas tienen para liderar. Se les enseñó antes que liderar era dirigir, planificar, controlar, optimizar recursos. Ahí yo creo que el problema lo tiene la sociedad, lo tiene un equipo donde tiende mucho a victimizarse. Esa es mi posición, lo que me toca ver en el mundo organizacional. A pesar de que resalto, aclaro, de que hay líderes muy rústicos todavía que miran por el espejo retrovisor en vez de mirar por el parabrisas hacia adelante, el futuro, ¿no? De innovar a pesar de conseguir buenos resultados. La ansiedad, que no tiene que ser mal vista, para mí es el combustible del líder, sobre todo a veces del líder emprendedor, pero que en una intensidad muy alta esa ansiedad no sirve. Entonces a mí me gusta hablar en Liderazgo 360 de un velocímetro, y digo, la velocidad entre 90 y 130 es la racionalización de la emoción, y ese es el punto justo que el líder tiene que conocer. Para eso, Caro hoy habló del autoconocimiento. No se puede ocupar una posición de liderazgo hoy si no hay autoconocimiento. Las empresas no fracasan porque quiebran por dentro. Ellas mueren por dentro. ¿Y por qué mueren? Porque no hay relaciones saludables adentro de las organizaciones. Y esto es un colapso silencioso que consume talentos, agota liderazgos, transforma el trabajo en una experiencia de sobrevivir y no de realización. Future Hacker. Life. Path. Future. Hola Future Hackers, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Eduardo Hija y hoy tenemos algo realmente especial para ustedes. En lugar de nuestra clásica entrevista uno a uno, vamos a tener una mesa con dos invitados de peso muy especiales y hablaremos de liderazgo, transformación organizacional, desarrollo humano. Así que prepárense para una conversación profunda, reveladora y llena de insights. Entonces, nuestra primera invitada es Carolina Toledo, consultora y coach con más de 18 años de experiencia en el desarrollo de líderes y transformación cultural dentro de las organizaciones. Especialista en seguridad psicológica y diversidad cognitiva, ha trabajado en múltiples contextos multiculturales en América Latina, ayudando a equipos a construir entornos más humanos, colaborativos e innovadores. Carolina Toledo, bienvenida al Future Hacker. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Eduardo. Estoy muy bien. Estoy contenta acá de compartir la mesa con Carlos. Con Carlos nos conocimos hace más de 10 años y compartimos momentos de aprendizaje juntos que me llevó a esta experiencia. Entonces es un placer estar acá contigo, Carlos, mediada por ti, Eduardo. Entonces, sí, perfecto. Muchas gracias a ti, Carolina. Bueno, entonces presento nuestro invitado también muy especial, que nos acompaña Carlos Sosa, fundador de Funcionalmente y autor de Liderazgo 360 Grados. Con más de 25 años al frente de Sosa y Asociados, ha dedicado su carrera a integrar neurociencia, economía y administración para fortalecer el liderazgo y la gestión del cambio en las organizaciones. Su enfoque innovador ha permitido a líderes y equipos transformar desafíos en oportunidades. Carlos, un placer tenerte aquí en Future Hacker. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Un placer. Me quedé pensando cuando Caro dijo hace más de 10 años y digo, ¿cómo pasa el tiempo? Claro, allá 2014 nos conocimos, 11 años ya sería, así que para mí me pone muy contento también. Y bueno, Eduardo, un gusto estar también con vos, como decía Caro, que estés acá para compartir con nosotros esta alegría.
Muy bien, gracias a vosotros acá. Bueno, nuestra audiencia notará que tenemos algunos acentos distintos acá, ¿no? Mi acento de Carlos, de Carol, pero esto es algo universal, o sea, estamos hablando aquí una lengua universal y por eso lo más importante, el contenido, las ideas. Entonces, un gustazo teneros acá con nosotros, ¿no? Entonces, yo voy a hacer aquí, bueno, como es una mesa, ¿no? Y vamos a hablar de algunos temas que he comentado. Voy a hacer una pregunta primeramente para calentar un poco los motores y preguntar primeramente a Carolina. Has trabajado, ¿no?, en múltiples contextos culturales dentro de América Latina. Basado en tu experiencia, ¿qué ha sido, ¿no? ¿Qué te llevó a combinar estos enfoques? ¿Cómo descubriste, ¿no?, esta voluntad, ¿no?, de trabajar con empresas, con corporaciones para cambiar cultura, para manejar desarrollo humano dentro de las organizaciones? Bien, gracias. Mira, para mí, cuando yo estuve expuesta a diferentes culturas a lo largo de mi vida, trabajando, viviendo en otros países, lo que yo percibía era la dificultad que las personas tenían de compartir ideas y de mostrarse de forma auténtica y verdadera, tratando de no tener tantos dieces para poder construir algo que sería algo como si fuera la inteligencia colectiva que hay entre las personas. Entonces, con base en esto, empecé a estudiar el comportamiento humano. Fue ahí a donde conocí a Carlos, que estudiamos en la misma escuela de coaching en Argentina, con muy buenos maestros. Y el hecho de entender el ser humano en sus diferentes prismas, su forma de ser y estar en el mundo, me ayudó a entender por qué estos comportamientos se manifestaban también adentro de las organizaciones. Y tener la mirada como consultora externa de lo que es las dinámicas ocultas que existen entre personas, porque hay muchas cosas como creencias limitantes, biases cognitivos y todo esto que nos lleva a comportar de alguna manera que capaz que no sea una manera que nos va a traer la posibilidad de evoluir en conciencia, de aprender, de estar más relajado, influir el ambiente, influenciar a otras personas. Y entonces fue ahí que yo empecé a interesarme por este tema del comportamiento humano y me acerqué en la época también a lo que es, que era una experiencia mía como expatriada, cómo ayudar a las personas que vivían y trabajaban en otro país, que pudieran de verdad hacer de la experiencia una experiencia de desarrollo, no solo de competencias culturales, pero sí de desarrollo de equipo, de desarrollo de personas, de desarrollo personal y de impacto positivo para las organizaciones y para el mundo. Entonces fue ahí que me acerqué a este proceso todo y ahí que conocí todo el tema que hoy se habla mucho de seguridad psicológica, de diversidad cognitiva, porque cuando tenemos equipos diversos, la diversidad no está solo en lo que es el lugar del mundo de donde vino la persona, sino qué experiencia de vida y qué perspectiva de mundo tiene esta persona. Carlos, tú hablas, ¿no?, también ahí de integrar neurociencia, coaching, liderazgo. ¿Cómo esto, con lo que Carolina nos ha comentado acá, cómo se fusiona desde tu punto de vista en esta experiencia o este movimiento de ayudar empresas, organizaciones, personas, profesionales al nivel más alto en su carrera, en su vida profesional? Bien. A medida que empecé a trabajar, yo comencé por ciencias duras, de alguna manera,
lo que sería ciencias económicas, trabajando en los aspectos financieros, en los resultados, en las métricas. Y me empezaba a dar cuenta en aquel momento, sin las distinciones emocionales, humanísticas necesarias, cuando yo veía su ánimo, Caro habló de la forma de ser, de cómo afectaba esa forma de ser un resultado, cómo afectaba el estrés, qué pasaba en su vida cuando los resultados no se daban. Y yo entendía que la causa de ese malestar o de esa alegría o de ese entusiasmo se debía a resultados. Y la relación causa-efecto, yo decía, era los conocimientos, los procesos, las finanzas, los resultados, traían como consecuencia un estado emocional. Esa era mi primera hipótesis, con las herramientas que tenía en aquel entonces cuando arranqué a trabajar y me focalizaba en los aspectos duros o en las habilidades duras. Pero luego comprendí, a partir también de procesos personales, que si una persona se sentía con buena actitud, con buena confianza, estaba en su eje, su ser estaba bien, estaba contento y satisfecho con su vida, se sentía plena, ese estado emocional podía lograr determinados resultados. Entonces la pregunta si es el huevo o la gallina. Y las hipótesis las fui reformulando en función de acompañar a esos líderes que me decían, con tu trabajo me siento más seguro, más ordenado emocionalmente, descanso mejor. Y yo decía, pero yo te estoy ayudando con procesos, con conocimiento, con herramientas. ¿Por qué me das una devolución, un feedback a nivel emocional? Lo comprendía. ¿Me explico? Si yo a vos te doy una microfibra, bueno, yo espero que vos me digas, me gusta el trazo de la fibra. Y en cambio, ese cliente, ese líder me decía, esta fibra me hace sentir más seguro, me da ánimo, me permite descansar mejor. Bueno, así fue, de alguna manera, como fui logrando conectar y reformular mi enfoque, donde digo que los resultados pueden generar confianza, pero la confianza también puede generar resultados. Eso es muy interesante, ¿no? Y porque salimos de alguna cosa muy, a ver, cuando hablamos de resultado, estamos hablando de alguna cosa muy objetiva, ¿no? Pero al final, para alcanzar el resultado, dependemos de personas que no tienen esta objetividad siempre, porque son personas como nosotros, ¿no? O sea, sentimientos, como dijiste, ¿no? Entonces ahí, yo creo que esto es la convergencia quizás ahí, ¿no, Carolina? Con tu aporte acá, hablando de la diversidad cognitiva, de la posibilidad que las personas tengan ahí una seguridad psicológica para desarrollar su trabajo y alcanzar los resultados al final para las corporaciones, ¿no? No sé ahí cómo lo ves eso, un poco ahí para mezclar un poco el tema. Bueno, yo creo que quería dar un pasito atrás porque Carlos trajo un tema que es importante acerca de la confianza, de los estados de ánimo para alcanzar los resultados, y yo creo que justo estamos viviendo un momento único, ¿no? Porque yo creo sí que el estado de ánimo, la confianza en uno mismo, en las relaciones que tenemos, en la relación que tenemos con el negocio, va a ayudarnos sí a influenciar los resultados que vamos a lograr. No hay resultado ni mayor ni menor que la calidad de relación que tenemos nosotros con nuestra autoconfianza, con nuestras creencias, nuestras verdades, nuestras posibilidades. Entonces yo creo mucho en esto y como yo decía, yo creo que estamos viviendo ahora un momento único, y Carlos habló mucho de liderazgo, ¿no? De ayudar a las personas a transitar mejor este espacio que es el espacio de liderazgo, y yo creo que
sí hay una transformación porque estamos viviendo contextos diferentes ahora. El contexto que estamos inseridos ahora como mundo es un contexto que nunca vivimos antes, ¿no? Y los líderes que tenemos hoy fueron formados en un mundo que no existe más. Y esto impacta mucho el estado de ánimo que estas personas tienen para liderar. Se les enseñó antes que liderar era dirigir, planificar, controlar, optimizar recursos. Es algo generacional, de generación, quizá, ¿no? O más allá de eso. Yo creo que todas las generaciones están pasando por esta transición de mundo que estamos viviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema en sí está cambiando, ¿no? La forma de relacionarnos con el trabajo, la forma que damos sentido a lo que hacemos está cambiando. Y como todo que cambia, las reglas también se cambian, ¿no? Hoy es verdad que el mundo es incierto, interconectado, caótico, veloz, y las reglas que usábamos ayer y que fuimos pasando de generación a generación ya no sirven. Y las que tenemos hoy casi que aseguro que pueden quedar obsoletas mañana. Entonces, para mí, Carlos trajo algo muy importante, que es trabajar las habilidades humanas de las personas para que las personas puedan tener capacidad de performar, de entregar, de producir resultados, de aprender, de desarrollarse. Quería escuchar un poco a Carlos. No, para complementar, me parece excelente la pregunta, Eduardo, de si qué época, cómo se llega a esto, ¿no? Y también esto que resalta Caro de la importancia del ánimo. Recordemos que han cambiado. Yo sitúo, para hacerlo en términos de tiempo, 1990, época de la década del 90, época de la globalización, de la digitalización, de la velocidad de las comunicaciones. Año 90 aparece la investigación de Damasio y de Goleman, que descubrimos que somos seres emocionales que nos justificamos racionalmente. Es decir, ciclo, cambio de ciclos, avance humano, progreso humano, nueva información. Y también a mí me gusta hablar mucho del deporte, porque para mí entre un equipo deportivo y un equipo en una compañía básicamente funcionan de la misma manera. Hemos cambiado del rendimiento individual al rendimiento colectivo, que Caro también lo señaló en un pasar de su charla. Fíjate que en términos futbolísticos hablábamos del equipo de Pelé o del equipo de Maradona. Y hoy se habla del equipo de Guardiola, del equipo del técnico. Para mí, como el rendimiento colectivo depende del líder, la influencia del líder ha cambiado significativamente respecto de 20 o 30 años atrás. ¿Por qué? Porque hay que coordinar acciones, lo táctico y estratégico se vuelve fundamental. Hay que dedicarle mucho tiempo a decodificar a una persona. Hay que integrar. Antes había, me detengo un poquito, antes había un juicio que decía así: los problemas quedan en casa. Y hoy los problemas de casa o de mi vida personal vienen al trabajo y del trabajo van a casa. Porque yo tengo un celular y recibo un mensaje de mi hijo o de mi señora o de mi pareja o de un amigo y me puede afectar el ánimo. Y yo como líder, ¿qué tengo que hacer con esa información? ¿La inhibo? ¿La rechazo? ¿O la tomo como un emergente que está surgiendo ahí y a partir de eso aprovecho para tener una conversación profunda y significativa y para poder conectar desde otro lugar? Ya no es la fibra, el proceso, la herramienta lo que me conecta.
¿Me explico? Entonces, hoy es mucho más complejo liderar por estímulo, por avance humano, porque el rendimiento tiene más métricas, más variables que sabemos que influyen en una persona. Hoy, los conocimientos influyen, siguen estando, pero ya no lidera el que sabe más. Las emociones están presentes, las creencias o los juicios, como Caro dijo hoy. La vida espiritual. Si una persona descansa, se alimenta bien, o si come azúcar y harina, o si hace un determinado deporte al aire libre, genera otro ánimo. Entonces, el estilo de vida de una persona influye en la motivación para trabajar, en el manejo de la presión. Son muchas variables. Hoy los jóvenes, por ejemplo, ni hablar si nos metemos en el tema de generaciones laborales, tienen cada vez ciclos más cortos, tienen menos tolerancia a la presión y frustración. Entonces, fíjate la cantidad de factores que como líderes tenemos que estar sabiendo. Tenemos que saber un poco de nutrición, un poco de conocimiento, de emociones, entonces es infinito y para liderar no hay una receta. Te quería agregar esto, que no hay una receta, solo ser auténtico y espontáneo, ¿no? Eso me parece lo mejor. Es algo de este tema, ¿no? De el humano prefiere, tú comentaste esto, ¿no? Prefiere la certeza. Pero la verdad es que con el mundo que estamos y con los desafíos, no solamente de las empresas, del mundo, de la sociedad, el liderazgo requiere gestionar la incertidumbre. No tenemos certeza de nada, no estamos seguros de nada. Entonces eso Sí. genera un poco de ansiedad, un poco de todo, y la presión por el líder en el líder para hacer con que las personas sigan ahí un camino es algo que genera más presión para ellos, ¿no? Sí. Sin duda, sabes que yo siempre digo, ¿no? Y yo veo las charlas de Carlos también y hablamos lo mismo porque vinimos a la misma escuela, ¿no? Bueno, si los líderes no pueden gestionar sus emociones, no saben sostener lo que es la incertidumbre, sin caer en, como dijiste, Eduardo, la ansiedad o la rigidez, ¿cómo van a lograr desarrollar otros líderes? La idea para mí es, si el liderazgo no es un puesto, que para mí no es una cuestión de nivel de conciencia. ¿Cuántos líderes tenemos hoy preparados para manejar toda la complejidad que estamos viviendo? Por eso creo que estamos trayendo muchos temas, como por ejemplo autoconocimiento, que para mí es condición para que la persona sea líder. No puede tener una persona acceder a una posición de liderazgo si no sabe quién es, ni siquiera cómo opera, claro. Otra cosa que yo creo que es muy, muy importante es esta persona, para poder influir y construir un ambiente que las personas puedan hablar de sus emociones, porque como Carlos dijo, ¿no? El personal y el profesional antes se veían como cosas separadas, pero no podemos separar. Tenemos una única vida, somos una única persona. Y esta persona tiene su ámbito personal y profesional, y que uno influye en el otro. Es imposible separar, ¿no? Entonces, traer todo esto al ambiente corporativo y ayudar que los líderes hoy, que yo creo que es un trabajo que hace muy bien Carlos en todo el congreso que él hace todos los años, que es cómo mirar al ser humano que está en papel de líder, ¿no? Está ocupando este papel de una forma más integral, haciendo que él tenga conciencia de que lo que él come influye sí,
en la motivación, en la calidad de presencia, en el estado de ánimo. Como él duerme, influye muchísimo la forma como él impacta y el comportamiento que tiene con las otras personas. Entonces, esto es muy, muy importante hoy. Y creo que estamos empezando a hablar de esto. Entonces, hablando de eso, ¿no? O sea, de la parte del futuro, las personas, estamos en el camino correcto. Las personas, los futuros líderes que están acá ya trabajando o que se van a formar, estamos en el camino correcto para tener estas personas, estos líderes que entienden esto, o estamos lejos de esto todavía. Qué buena pregunta. Yo les voy a dar mi posición. Por supuesto que nosotros estamos hablando de una disciplina social, esto no es una ciencia exacta. Liderazgo es algo que yo mismo voy cambiando con el paso del tiempo, lo que creo, el concepto. Y cada vez creo que es algo, inclusive por esta cuestión emocional, más contradictoria. Por ejemplo, el liderazgo es una contradicción entre priorizarme como líder o priorizar a mi equipo. Si yo me priorizo, me puede dar culpa o me pueden creer que tengo el ego muy grande. Pero si yo no estoy bien, no voy a estar bien con nadie. Si yo me miro al espejo y no me siento cómodo, entonces a mí me gusta definir el liderazgo como una contradicción, pero eso lo entienden pocos, siento. Y por ahí yo soy pro líder. ¿En qué sentido? Si bien me toca lidiar, renegar, como decimos por ahí en Argentina, con algunos líderes que miran por el espejo retrovisor, que se han quedado en el tiempo o que creen que los resultados le da derecho a un lugar, a un puesto, como decía Caro, y el liderazgo no es un puesto, ratifico eso. El liderazgo es influencia, es inspirar, es contagiar, es transmitir una visión, contagiar un ideal. Y a veces hay muchos líderes informales. Pero aclarado esto, yo siento que si vamos a un liderazgo más armónico, donde antes el líder estaba acá y el liderado estaba acá, 30 años. Yo a vos te digo lo que tenés que hacer, ¿no? Exagerando, yo a vos no te pago para que pensés, sino para que ejecutes mis ideas. Hoy, si vamos a un liderazgo más armónico, más horizontal, el liderado, el colaborador, el equipo tiene que liderar la relación. Y siento que, mira, el presidente de la Argentina, Milei, la semana pasada cometió tal vez el error más importante de la gestión. Y yo les pregunto a ustedes, la gente, finalmente, ¿a qué le cree de un líder? ¿A sus resultados? ¿A su forma de ser? ¿A sus valores? Porque si el error no lo hubiera cometido Milei, lo comete que viene logrando buenos resultados, lo cual le da espalda. En un año de trabajo, estabilizó el país que se iba al declive. Que Milei está logrando buenos resultados y al fin y al cabo, yo siento que él no fue atacado más porque tiene el respaldo de esos resultados que viene logrando en términos económicos, que para la Argentina es un aspecto muy sensible. Pero digo, ¿le permitimos al líder que se humanice, que se amigue con su vulnerabilidad? ¿Por qué un error que comete el líder o que comete el liderado no tiene el mismo impacto? Entonces, para mí, nosotros tenemos un problema todavía. Por eso mi respuesta a esa pregunta que vos hiciste, Eduardo, es que todavía siento que estamos un poco lejos porque lo ponemos al líder. Lo queremos tener cerca, que se humanice, pero por un lado, si reconoce un error, lo matamos. Lo matamos en el buen sentido, ¿no? Lo crucificamos. Entonces, no le permitimos humanidad. Si no genera resultados, no sirve como líder. Eso es lo que yo siento. Entonces,
hasta que eso no se ponga en una situación de equilibrio, siento que queremos un líder más humano, pero que le exigimos que no se equivoque. Ser un robot. Exacto. Entonces, ahí yo creo que el problema lo tiene la sociedad, lo tiene un equipo donde tiende mucho a victimizarse. Esa es mi posición, lo que me toca ver en el mundo organizacional. A pesar de que resalto, aclaro, de que hay líderes muy rústicos todavía que miran por el espejo retrovisor en vez de mirar por el parabrisas hacia adelante, el futuro, ¿no? De innovar a pesar de conseguir buenos resultados. No sé si contesté un Yo poquito quiero la pregunta. complementar un poco, Carlos, ¿no? Y contestando un poco tu pregunta. Yo comparto con Carlos que yo creo que hay que revisar el lugar y el peso a que ponemos al liderazgo. Porque antes de ser líder, esta persona es un ser humano, ¿no? Entonces, cuando la ponemos en un papel de líder, es como que si le sacáramos esta esencia de ser humano, lo que es imposible de hacer. Imposible de hacer. ¿Y qué pasa? Yo veo que al hacer esto, dejamos los líderes en un lugar muy aislado y distanciamos de la verdadera esencia del liderazgo, que es conectarse con otros seres humanos. Entonces, para mí, yo creo que estamos en el camino siempre y cuando estemos reforzando la idea, aunque sea una semillita todavía, de que somos seres humanos, somos pasibles de errores, no sabemos todas las respuestas, podemos equivocarnos, como dijo Carlos que hizo Milei, y que esto es del ser humano, porque yo creo que como cualquier otra profesión y como cualquier otro ser humano, el proceso evolutivo nunca para. Entonces estamos desarrollando siempre y siempre en nuestros procesos evolutivos que incluyen nuestro aprendizaje, nuestros conocimientos técnicos, humanos, nuestra capacidad de influir, de influenciar y todo esto. ¿Y cuál, en este aspecto de liderazgo que sí está evolucionando siempre con el humano? Te pongo una pregunta después si Carlos quieres complementar también, ¿no? ¿Qué aspecto del liderazgo actual crees que desaparecerá por completo en las próximas décadas, los próximos años? Que no existirá, no tiene espacio más, no tendrá espacio más. Muy buena pregunta. Yo creo que, y yo no solo creo, sino que yo hago una gran hinchada, como se dice en Argentina, para esto. Hinchada quiere decir que yo quiero mucho que esto ocurra. Para mí tiene que desaparecer el aspecto del líder que él cree que tiene valor solo por el resultado financiero que él trae. Porque para mí el resultado que el líder va a poder medir y que sí va a impactar en el legado, en toda la historia que él va a dejar para su vida, es cuánto él impactó las personas que estuvo con él. Porque traer resultado es fácil. Es fácil, muchas veces cuesta algunas personas, algunas vidas, a veces depende del líder. Como Carlos dijo, hay algunos líderes todavía que están mirando al retrovisor, pero enfocados solo en la zanahoria que hay adelante, ¿no? Pero para mí el tema del resultado es el resultado humano.
qué transformaciones yo pude hacer en la vida de las personas y cómo estas personas van a recordar el día que yo no traiga más resultados financieros. No sé, Carlos, si tienes algo para decir sobre eso, acerca del futuro, ¿no? O sea, ¿cómo será este futuro? Complemento un poquito a lo de Caro, de que los aspectos técnicos, el conocimiento va a ir perdiendo peso relativo, el dominio de un proceso, porque eso, la inteligencia artificial, el desarrollo, la automatización. Ahora bien, es cierto que hay compañías y compañías. Ejemplo, en Argentina y en Brasil y en América Latina pasa un poco lo mismo. No es lo mismo una multinacional que una pyme, donde la presencia, la persona del líder, sí logra buenos resultados en una etapa de nacimiento, pero luego, cuando crece el equipo y crece la marca comercial, o estamos hablando de una multinacional, la marca comercial, hablemos de, no sé, de iPhone, de Nike, de cualquier marca, de una marca importante, digamos, que pueda lograr resultados por sí solo, el líder va a generar impacto o va a ser recordado por a quién potenció, a quién mejoró, qué punto de inflexión dejó en una persona, qué huellas. Y ahí viene lo que nos gusta a nosotros, Eduardo, con Caro, de neurociencia, ¿no? Cuando hablamos de neurociencias, hablamos, por ejemplo, de toma de decisiones, de la importancia de la memoria. Y si vos como líder quedaste en la memoria, en el recuerdo de alguien en el largo plazo, en la memoria episódica o emocional, es sumamente importante. Yo siempre les aconsejo a los líderes, sobre todo los que son duros, que están empezando a tener conversaciones, que no cometan un error cuando han logrado algo de intimidad con alguien de su equipo, que le empiezan a contar algo de su vida privada, de su intimidad, que no lo recuerden, que no le presten atención, porque vuelven a hacer la misma pregunta sobre el hijo, sobre el familiar, y el liderado se siente como sorprendido, pero esto yo ya te lo conté, no me prestaste atención, no me diste importancia. Ese aspecto humano cada vez va a ser un aspecto más valorado, ¿no? Porque si yo siento que vos me conocés, Eduardo, yo me puedo abrir. Sé que si a mí me tocas el hombro, yo me pongo contento, a otra persona hay que tocarle la oreja, a otra habrá que tocarle la pera, a otra habrá que llegarle al corazón. Todos tenemos una botonera diferente, ¿no? Y tener esa habilidad de qué botonera tocar, ¿no? Es hacia ahí vamos. Por eso esto que decía Caro de qué le dejaste a cada uno, qué momento de crisis vivimos y juntos solucionamos el problema, qué frustración trabajamos. Hoy hablaste vos, Eduardo, de la ansiedad. La ansiedad que no tiene que ser mal vista, para mí es el combustible del líder, sobre todo a veces del líder emprendedor, pero que en una intensidad muy alta esa ansiedad no sirve. Entonces a mí me gusta hablar en Liderazgo 360 de un velocímetro, y digo, la velocidad entre 90 y 130 es la racionalización de la emoción, y ese es el punto justo que el líder tiene que conocer. Para eso, Caro hoy habló del autoconocimiento. No se puede ocupar una posición de liderazgo hoy si no hay autoconocimiento. Ahora bien, ¿qué tiene que cambiar del liderazgo del futuro? La forma y los criterios por los cuales las empresas eligen los líderes. Antes los líderes eran elegidos por su número de documento, por su número de legajo, por su antigüedad, por lo que dominaba de una herramienta o por los resultados logrados. Hoy el criterio tiene que ser otro y la gente tiene que respetar a alguien que no sea el que más sepa. Entonces también la gente tiene que aceptar otro tipo de líderes. Sí. Pero esto no será rápido, ¿no? Esto llevará tiempo, ¿no? Y porque veo, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí en el mundo ahora ejemplos, ¿no? De liderazgo, de gobiernos y todo, con personas jóvenes ahí también, ¿no? Y con visiones, bueno, bastante avanzadas, depende del punto de vista.
va por ahí, o sea, estamos porque a veces vemos también, ¿no? Que la juventud es importante porque te trae energía, trae nueva visión, trae innovación. Y también tenemos el mundo, ¿no? El más conservador, no conservador, pero con experiencia, y esto lleva un pace, una velocidad un poco más controlada. No sé, me parece que quizás sea alguna cosa de mezclar los dos, ¿no? O sea, incluso tener un poco de utilizar esta experiencia, no solamente mirar el pasado, pero utilizar alguna cosa que hemos aprendido, pero también oír. Pero ese balance es difícil, ¿no? Es bastante difícil. No sé si han podido ya ver este tipo de cosas en la vida real, o sea, en empresas, algún caso, alguna cosa que puedan compartir que sean exitoso en este sentido, porque me parece muy complicado para las personas entender este conflicto generacional o de estilos quizás. Yo creo que lo que traes, Eduardo, y preguntaste, esto va a cambiar y rápido. Yo creo que hay algunas tendencias en el mundo que están obligando a que las organizaciones, los líderes y los tomadores de decisión adentro de las organizaciones cambien su modelo mental, su forma de pensar, su forma de decidir. No porque sea algo que pasa a ser vergonzoso si la persona no cambia, sino que es imperativo cambiar porque estas tendencias, como por ejemplo, ayer estuve haciendo una charla para un congreso de gestión y recursos humanos acá en Brasil y justo hablaba de esto, de estas tendencias como por ejemplo, ahora los lunes hay una tendencia y esto aparece mucho en TikTok porque también tenemos mucho más información de lo que teníamos antes y esta generación nueva que trajiste viene con estas tendencias muy fuertes en estas plataformas nuevas. Hay una tendencia que los lunes, como si fuera el Minimum Monday se llama, que es una tendencia que las personas ya empiecen el lunes con un estado de ánimo tipo diciendo, voy a tener que aguantar una semana más. Todas estas tendencias como el quiet quitting, quiet ambition, hay también una tendencia no solo de las personas que están adentro de la organización, los colaboradores, sino de la organización también de aislar la persona que capaz no esté más ofreciendo los resultados que la organización quiera y dejar a esta persona como si fuera en la heladera, como yo digo. Todas estas tendencias van a obligar que el modelo mental cambie. Y el cambio del modelo mental es un poquito esto que Carlos trajo de la decisión, ¿quién queremos poner para llevar adelante la esencia y el sueño y la misión y la visión de las organizaciones? Vemos, por ejemplo, una tendencia muy fuerte a que las personas que están hoy desconectándose de las organizaciones también hagan un movimiento buscando un nuevo posicionamiento de las mismas organizaciones acerca de cómo van a emprender el futuro, ¿entendés? Mira, estamos llegando al final aquí de nuestra mesa. Seguramente tendríamos mucha cosa que hablar, seguramente por la experiencia, vuestra experiencia, Carolina, Carlos, es muy preciosa esta experiencia, pero es una semilla que estamos plantando aquí, ¿no? Es algo que estamos empezando a discutir, no diría empezamos, algo que se discute, que tenemos que discutir más y actuar más sobre eso, ¿no? Pero
Me gustaría dejar estos últimos minutos acá para que puedan ahí dejar tus mensajes personales del tema que hemos hablado, para que las personas que nos están oyendo o viendo puedan ahí sensibilizar y utilizar esta semilla para buscar más cosas, aprender más cosas. Carlos, puedes empezar tú. Primero, para todas las personas, el liderazgo no es herencia genética, no es haber nacido con determinada fortuna, que tengo una madera y yo ya soy líder o no soy líder. El liderazgo se construye, se encuentra. Siento que todos podemos liderar. Esa vieja pregunta que nos hacían si el líder nacía o se hacía, para mí hoy en día ha quedado en el tiempo. La ciencia habla de neuroplasticidad, del poder de cambio, del desarrollo de hábitos, de disciplina. Solo que vivimos en zona de comodidad, de no aprendizaje, de poco protagonismo, que nadie apuesta por un lugar inseguro. La inseguridad, la incertidumbre que hoy hablábamos nos molesta. Tenemos la ansiedad de sacarnos la incertidumbre y eso nos quita riesgo, nos quita plenitud. Y veo mucha gente que no está conforme con su vida, que no apuesta por sus sueños, que no se la quiere jugar porque no quiere arriesgar, creyendo de que la vida no les dio un lugar de un destino determinado. Y yo siento que esa es una postura equivocada. Por eso tan solo un 5, un 10% son exitosos, llegan a una posición de liderazgo. No es porque no tengan condiciones, sino porque no han dado con ese ser que es tan capaz como aquel que lidera. La diferencia está en esa audacia, y a veces las universidades, el mundo académico también tiene que revisar cosas porque ha limitado mucho la toma de decisiones. El riesgo. En Argentina, el 80% de los pequeños empresarios exitosos no tienen el nivel de secundario aprobado, pero sí han tenido riesgo, calle y relacionamiento, ¿no? Así que bueno, mi mensaje es que todos tenemos un líder interior, solo que somos inconscientes. Por eso hoy Caro nombró una palabra que el liderazgo era niveles de conciencia, dijiste, Caro, algo así. Entonces, descubrir eso, ahí tenemos un gran punto de trabajo, para que tengamos más protagonistas en cada localidad, en la nación, en el mundo. Así que ese es mi mensaje final, de que se puede. Muy bien, yo comparto con Carlos el mensaje de él y quiero agregar algo. Como yo dije al principio, el mundo está cambiando. Y otro día yo hice una pregunta para un equipo. Yo dije, ¿qué creen ustedes que puede llevar a una empresa a fracasar? Muchos dijeron que es falta de innovación, problemas financieros, baja competitividad, cambios en el mercado, cambios en el liderazgo. Pero para mí hay algo muy simple y que es una verdad dura. Las empresas no fracasan porque quiebran por dentro. Ellas mueren por dentro. ¿Y por qué mueren? Porque no hay relaciones saludables adentro de las organizaciones. Y esto es un colapso silencioso que consume talentos, agota liderazgos, transforma el trabajo en una experiencia de sobrevivir y no de realización, como dijo Carlos, que cualquiera puede, cuando se acerca a su ser, realizar. Yo creo que estamos viendo algo en el mundo que antes era algo que tapábamos con la tapa de la olla, que es el tema de la salud mental, ¿no? Y este tema de la salud mental, que incluso en Brasil se sacó una ley que empieza a entrar en vigor a partir de mayo, que exige que todas las empresas evalúen y gerencien los riesgos psicosociales, ¿no? Mi cuestión es si una organización necesita una ley para empezar a cuidar
de la salud emocional, mental de las personas que están allá como principal recurso para la organización, porque sin personas no hay organización. El problema ya está instalado hace mucho tiempo. Entonces, lo que antes era algo que hablábamos, mira, esta persona tiene potencial de desarrollo y no hace, y todo el tema de la comparación que habló Carlos, ¿no? Que tenemos como seres humanos, nos llevó a adoecer como personas, ¿no? Nos llevó a tener una postura de que capaz no lleguemos allá. Entonces este tema para mí de la salud mental es algo urgente, y para que esto ocurra, para mí tenemos que trabajar mucho en lo que es calidad de las relaciones. Las personas se cansaron de vivir en ambientes a donde se sienten invisibles, descartables o sofocadas, ¿no? Para mí el ambiente que se construye es responsable por la potencialidad que las personas pueden o no tener en este ambiente. Para mí el mensaje es esto. Muy bien, ojo entonces ahí la gente que hay mensajes aquí importantes para estarnos atentos. Pero entonces me gustaría agradeceros nuevamente por tu tiempo, la disponibilidad y por compartir con nosotros el conocimiento y la experiencia. Entonces muchísimas gracias Carolina, Carlos, y seguimos adelante ahí, ¿no? Discutiendo, hablando y llevando este tema a las personas para que podamos todos evolucionar juntos. Muchas gracias. Future Hacker Life Path Future.